Perdidas. Hoy, Juan Carlos Beltrán nos llevará precisamente a ese mundo. Mi nombre es Héctor Contreras y precisamente vamos a arrancar aquí nuestra noche paranormal. Juan Carlos, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Héctor. ¿Qué tal, hombre? ¿Bien o qué? Bien. ¿Cómo van las cosas? Bien, muy bien. Bueno, Juan Carlos, bienvenido y cuénteme un poco precisamente de qué es lo que vamos a hablar hoy. Bueno, pues vamos a hablar sobre todo de civilizaciones que presentaron adelantos tecnológicos y pues que ya no existen. Yo las he dividido en Edad Antigua, Edad Media, la Conquista y pues la época moderna. Sí. Bueno, arranquemos de una vez hablando precisamente de una de estas primeras civilizaciones. ¿Cuál podría ser? Bueno, la Edad Antigua siempre nos produce una inquietud al saber cómo fuimos creados los humanos. Claro. Sí. En la Biblia nos dice que Adán y Eva fueron los primeros humanos, pero muchos investigadores creen que Adán no significaba únicamente una persona, sino significaba un grupo de personas. Ah, era como un grupo. Exactamente. Pues esa no me la sabía yo, por ejemplo. Sí, o sea, Adán quiere decir la humanidad. Sí. De ahí viene la primera raza. O sea, la primera raza sería Adán. Sí, pero Adán no tomándolo como si fuera únicamente una persona, sino como una raza. Claro, una raza completa de Adanes o de Adán. Podemos decir que en el capítulo 5 del Génesis dice, varón y hembra los creó y los bendijo, y los llamó Adán. Sí. Pues no es que sea un hombre, sino que puede ser un grupo de personas que fue la primera raza que pobló el mundo. Claro, puede ser. Bueno, ¿en dónde estaría ubicada esa raza? ¿Dónde se supone que se estableció? ¿O qué se sabe de esa raza, supuestamente? Pues el paraíso terrenal geográficamente, sobre todo en la cultura mesopotámica, se ubicaba precisamente entre los ríos Tigris y Éufrates. Ah, ok, o sea, lo que nosotros conocemos como el paraíso en el que vivió Adán y Eva y la vaina y la manzana y Sí, todo este rollo. inclusive pues ahorita podemos observar que a nivel mundial ese sitio todavía es sinónimo de conflicto, ¿sí? Donde quedan Irak y todos esos países árabes, ahorita donde está la guerra por el petróleo, es estratégicamente muy importante. Ah, ya, allá es donde supuestamente llegó la primera civilización llamada Adán, que era un grupo de personas, no uno solo. Bueno, antes de eso pueden haber varias teorías. Puede haber la teoría de que Dios nos creó. Sí. Dios podía ser, inclusive de pronto algunas personas se molesten, pudo ser extraterrestre, pudo ser un grupo de extraterrestres que nos crearon como raza. Alguien yo le había oído ese cuento de que habíamos sido creados supuestamente por un experimento de laboratorio. Sí, inclusive este puede ser un laboratorio. Igual muchos filósofos durante mucho tiempo han teorizado sobre eso. Y algún libro alguna vez leí en el que decían que Adán era ADN. Para los que creen en esa teoría, Adán, que supuestamente fue el primer hombre, es la degeneración de ADN. De pronto, en otro programa podríamos profundizar sobre esa parte de ADN que es muy interesante, pero ahorita nos iríamos por las ramas. Pero esa parte, o sea, la parte del ADN puede decir que es el código con que fuimos creados nosotros, y que puede ser como un adelanto científico de otras razas para hacer razas en otros planetas. Civilizaciones perdidas, ciudades mágicas, es el tema hoy en Insomnia de los 40 principales. Hablamos con nuestro invitado, hablamos precisamente con Juan Carlos Beltrán y él nos contaba de esta primera civilización perdida llamada los Adanes o Adán, que podría ser un grupo de personas que empezaron a poblar el mundo. Bueno, ya para cerrar esta parte, las características de esta primera raza era que cada ser tenía los dos sexos, se reproducían físicamente. ¿Eran hermafroditas? Exactamente, se reproducían físicamente. ¿Fisípara? En un determinado... Espera, porque es que ahí usted me la pone densa, o sea, la primera raza que pobló el mundo eran hermafroditas, o sea, tenían de los dos sexos. ¿Se reproducían? ¿Cómo? Fisíparamente. Fisíparamente. ¿Qué es reproducirse fisíparamente? Porque esa sí no me la sé. En determinado tiempo, el organismo, padre y madre, se dividía en dos y así surgía un nuevo ser. Cuando nacía esta criatura, aquello se festejaba y se regocijaba en los sitios de adoración de esta cultura. Oiga, no sabía eso. Bueno, esa fue la primera, como según esta teoría, ¿cómo se le llama a esto? ¿Civilizaciones perdidas? Sí, pues más que todo porque que había un grupo de personas siempre trataron de dejar un legado y construían ciudades o dejaban restos físicos. Bueno, entonces, esa sería como la primera. ¿Qué otra característica tendría esa primera civilización? ¿Cómo se llamaba? ¿Adán o Adanis? Los Adanes, los Adanes. A hablar de ellos. Ok. Entonces, pues que eran andróginos, como tenían los dos sexos. Sí. Y también pues que tenían sus capacidades mentales muy desarrolladas. Muy desarrolladas. O sea, no eran envidiosos, no existía el ego entre ellos. Sí.
pues estos fueron como los primeros dioses de las culturas posteriores. En libros como el Mahabharata, que es como la epopeya de los hindúes, ahí hablan de estos seres. Vean pues, señores, hoy en Insomnia emprendimos un viaje a lo oculto y a lo paranormal, a esas ciudades mágicas, a esos caminos y a esos destinos maravillosos. Vamos a hablar de la segunda raza, ¿Sí? que se llamó la raza hiperbórea. La hiperbórea. ¿Qué es la hiperbórea? La hiperbórea hace referencia a un continente que como especie de herradura se cerraba alrededor del polo. Sí. También eran andróginos, o sea que tenían los dos sexos. Sí. Poseían visión espiritual totalmente desarrollada y podían ver el ultra de todas las cosas. O sea, podían ver el aura, que en las tradiciones de los lamas, que es la energía que emana del cuerpo. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando veían un bosque también podían percibir sus elementales, o sea, podían percibir los seres espirituales. O sea, las hadas, los gnomos, todo este tipo de cosas sí, podían señor. ver. Oiga, duro, ¿no? Convivían con superhombres, con cristificados y poseían una sabiduría elevada. Sí. Dicen que de esta raza fue que se originó la Atlántida, o sea que la Atlántida era una colonia de esta raza. Bueno, la hiperbórea, ¿dónde estaba ubicada? Ella está ubicada en el Polo Norte. En el Polo Norte. ¿Y en medio de ese frío tan berraco vivían? Lo que pasa es que antiguamente antes de la inversión de los polos, para explicarlo rápidamente, Para que se pueda entender rápidamente. sí, la primera raza vivía en la parte ecuatorial, la que hablamos anteriormente, que eran los adanes o los primeros. Sí. Pero lo que pasaba era que antes el Ecuador era en los polos. ¿Ah, sí? Por eso es que ahora los arqueólogos, y por eso Estados Unidos tiene tanto interés en los polos, porque allá hay gran depósito de petróleo. Claro, hay Y el petróleo. petróleo se origina es porque Hay petróleo, hay uranio, hay una cantidad de materiales allá. o sea, y estos materiales están allá porque los fósiles corresponden a que en una época esa parte era tropical y los ok. polos quedaban Había mucha vida allí. exactamente. Lo que pasa fue que en algún momento de la historia, eso no se ha documentado ni los geólogos, o sea, por lo menos yo no he escuchado teorías así científicas serias sobre la inmersión de los polos. Ah, ok. ¿Sí? O sea, si algún oyente sabe, sería bueno que nos aportara, nos documentara un que nos poco. documentara alguien que de verdad sepa, por ejemplo. Pero en la Biblia, cuando Josué, en una batalla para el sol y la luna, Sí. ahí se dice que geográficamente ese sitio de la batalla era el único sitio que aparentemente no se movería si hubiera una inversión de los polos, y que la gente que estuviera en ese sitio pareciera que el día se volviera más largo y se detuviera el tiempo. Dicen que en esa época bíblica fue que tuvo a cabo la inversión de los polos. Ocurrieron la inversión de los polos. Bueno, Sí. y entonces usted me estaba contando un poco sobre la hiperbórea. La hiperbórea. La hiperbórea, ese lugar en los polos, es ese lugar mágico del cual supuestamente salieron los que habitarían tiempo después la Atlántida. Sí. Más adelante vamos a hablar de la Atlántida también, porque hoy estamos en un viaje así dimensional, muy largo, duras y de nuevos lugares, de ciudades perdidas y de cosas que son realmente mágicas. ¿Qué más se sabe de la hiperbórea? Bueno, pues más que todo la hiperbórea fue utilizada por los nazis como la referencia de que ellos descendían de allí como raza superior. Sí. Y también los hiperbóreos son relacionados pues con los dioses nórdicos, o sea, con Thor, con Odín, con los Wotan. dioses de los vikingos. Exactamente. Ujú. Lo que pasa es que en la Segunda Guerra Mundial, para creerse superiores, los nazis, aparte de toda su maquinaria militar, también tenían un componente místico y esotérico. Sí. Entonces, cuando el fascismo empezó en Italia, los italianos se reforzaron con el Imperio Romano, Cuando como usted habla del fascismo es que... el sistema político de Mussolini. Ok. Entonces, el fascismo pues era como reprimir a la sociedad, y ellos se basaron en el Imperio Romano. Sí. Los nazis copiaron esto con el nacionalsocialismo, pero ellos no tenían de dónde referenciarse, y utilizaron la hiperbórea y formaron una sociedad secreta que se llamaba la Thule. ¿Ah, sí? Sí. Vea, pues, ubicada en el Polo Norte, antes de que los polos invirtieran, allí existía una civilización llamada la hiperbórea. Bueno, oiga, ¿eso hace cuántos años pudo haber ocurrido? Porque si fue antes de la Atlántida... Sí, yo creo que, o sea, ahorita no... Es muy complicado muy establecer. complicado dar años, porque la Atlántida se sitúa como hace 10.000 años. Calcule. Sí. Y antes de la Atlántida, por ejemplo, dicen
que ya existía la pirámide de la Esfinge, que la Esfinge tiene 40.000 años. ¿40.000 años? Sí. Yo te calculaba que tenía como 2.000 y algo, como Sí. 4.000 era, ¿no? Sí, lo que pasa es que es muy extraño, inclusive esto no lo han podido resolver los arqueólogos, que entre más antiguo son las pirámides de Egipto, son más civilizadas, o sea, tienen una tecnología superior. Los reyes que vinieron después de un periodo Sí. trataron de ¿Emularla? de emular las pirámides y no lo lograron. Entonces por eso parece que el O antiguo sea, las Egipto- más avanzadas son las más viejas. exactamente, los egipcios tienen una frase, dice, el hombre le tiene miedo al tiempo, el tiempo le tiene miedo a las pirámides. Con esto quiere decir que las pirámides son demasiado viejas, o sea, Claro. no son tan Nuevas, entre comillas, entre como comillas pensaríamos. como piensan los- Porque es que se supone que, por ejemplo, la Gran Pirámide debe tener como, se supone como 4.000 años, pero realmente, según lo que usted dice, son es mucho más vieja. es mucho más vieja. Y entonces, ¿quién la construyó? Porque, Eso es un enigma que todavía no se ha podido resolver. carajo, estamos en Insomnio Paranormal de los 40 principales. Hablamos precisamente de civilizaciones perdidas, de mundos y de ciudades mágicas. Hoy nos alejamos un poco de las historias de miedo, civilizaciones y por... Bueno, Juan Carlos, sigamos nuestro viaje por civilizaciones y por ciudades mágicas. ¿A dónde vamos ahora? Ya pasamos, obviamente, por los Adanes, que según esa teoría fueron la primera raza que pobló el mundo, y que no era un Adán, como nosotros conocemos, sino que fueron muchos Adanes los que poblaron la Tierra en ese momento. También hablamos de lo que serían después la gente de la Hiperbórea. La Hiperbórea es esa extraña civilización que hacía parte de los polos antes de que se girara la Tierra y se invirtieran los polos. Ahora, pues, ¿a dónde vamos? Bueno, vamos a continuar con la tercera raza de la edad antigua, que fue la raza Lemur. Los lemures. Sí, los lemures, los que habitaban en lo que se conoce ahora como Australia. Lemures hoy en día se conoce como una raza de animalitos, como una especie de... ¿Qué son esos? Son como unos primates que tienen los Sí. ojos grandes. Son los primates. De hecho, los que vieron Madagascar sabrán que los lemures habitan en Madagascar, que es una isla ya cerca de África, y que además tienen la particularidad que solo están allá. Sí, exactamente. Y son los primates ahí todos raros. Pero en este caso, los lemures, ¿qué son? Pues era una raza de gigantes que descendían de los hiperbóreos, que Sí. llegaron a tener 4 o 6 metros de estatura. O sea, un ser humano de 4 y 6 metros de estatura. Igual pues en la Biblia, si usted recuerda, habla de gigantes. ¿sí? Claro, Y de David y Goliat. Y habla De David y también de Goliat. casos de gigantismo y se han encontrado huesos de gigantes. Ahí ¿Qué? existieron Sí. entonces. David y Goliat, por ejemplo, el cuento del gigante. Sí, y que igual dicen que por ejemplo el ser, pues, una especie de eslabón perdido que no ha podido descubrir la ciencia es el Gigantopithecus, sí, que es un mono que camina erguido pero tiene estas alturas, entre 4 y 6 metros de 6 altura. metros de altura. Dios mío. Bueno, esta investigación de este continente tuvo auge en los 1800 Sí. por Madame Blavatsky, que ella fue la fundadora de la teosofía. ¿De la qué? Teosofía ¿Qué es teosofía? es una doctrina que habla sobre todo esto, sobre las civilizaciones perdidas, y habla de que hay unos maestros superiores. Ya todo esto se basa en unos manuscritos que ella encontró en el Tíbet. Ujú. Entonces esto le dio como un boom en esa época al continente, donde supuestamente había los lemures, que se llamaban Mu. Ah, carajo. Era una raza de gigantes. ¿Qué otra particularidad tenían estos seres? Bueno, también ellos eran hermafroditas. ¿También? Ellos tenían los dos sexos. Después de un tiempo, ellos dividieron los sexos. Sí. ¿sí? Y en ese primer periodo el acto sexual para ellos no existía.